vez observada la lámina anterior, veremos, de acuerdo a la doctrina alemana de Walter Kaskel y Nipperdey, estos dos doctrinarios alemanes que tratan de explicar la composición del contrato colectivo de trabajo, de acuerdo a su doctrina alemana, que por supuesto es también seguido estos postulados por el doctrinario Mario de la Cueva. Obviamente, el contrato colectivo de trabajo se encuentra integrado por tres elementos: el elemento externo, la envoltura, el elemento normativo o el elemento compulsorio o que le da fuerza a su sindicato. El elemento externo tiene que ver con el nacimiento, ya sea por la vía voluntaria, cuando patrones y trabajadores deciden llevar a cabo la firma del contrato colectivo de trabajo de mutuo acuerdo. Por la vía ordinaria, cuando no les resta más que emplear a un trabajador que ya traiga su sindicato o que venga sindicalizado y que desee ingresar a la fuente de trabajo. O por vía de huelga, es decir, cuando el sindicato emplazante estalla a la huelga por firma de contrato colectivo porque definitivamente el patrón no tiene contrato. En el caso de la duración del contrato de trabajo tiene que ser por tiempo indeterminado o indefinido. Ustedes ya lo conocen, este término del contrato, por tiempo determinado o obra determinada, y hay que tener mucho cuidado con estos tipos de contratos porque a veces sale más caro correr a un trabajador por tiempo determinado o obra determinada en comparación a un trabajador por tiempo indefinido. En cuanto al papel de la revisión del contrato colectivo de trabajo, pueden hacer por la vía voluntaria o por la vía legal. Bueno, pues la revisión del contrato, recuérdese que las revisiones del contrato colectivo de trabajo se hacen cada 2 años y 60 días antes de su vencimiento si se trata de condiciones generales de trabajo, y anualmente se revisa el contrato cuando se trate de incrementos salariales. En cuanto a la modificación del contrato colectivo de trabajo, pues es algo muy sencillo, tiene que ver con las cláusulas de ingreso. Obviamente tiene que ver con los temas relacionados con velar los temas de la antigüedad de los trabajadores, prestaciones varias, que obviamente por el tema de dar una dádiva por el Día de las Madres a algunos trabajadores, al apoyo de lentes, apoyo a uniforme, es decir, alguna condición general que vaya en beneficio o en mejora del trabajador. En cuanto a la terminación del contrato, puede ser por mutuo consentimiento, por la terminación de obra o tiempo determinado, y el elemento normativo, aquí pues es evidente que el contrato colectivo de trabajo debe celebrarse por escrito, debe indicarse el nombre y domicilio de los contratantes, la empresa y establecimiento que abarque, la duración del contrato, la jornada de trabajo, los días de descanso y las vacaciones. Pero si hay violaciones al contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, si yo omito darlo por escrito o omito indicar el nombre y domicilio de los contratantes, o si no indico la empresa y el establecimiento que abarque, o el inciso G que no indico el monto y pago del salario, se produce su nulidad absoluta y cualquiera lo puede invocar. En cuanto el inciso D, que es la duración del contrato, su omisión solamente se entiende que el contrato se realizó por tiempo indefinido, o sea, si no indico por cuánto tiempo dura el contrato, se entenderá que es por tiempo indefinido. En el inciso es decir, las jornadas de trabajo se estará a los máximos permitibles por la Ley Federal del Trabajo, y en el inciso F es el que tiene que ver con los días de descanso y las vacaciones, estará a lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Por cada 6 días de trabajo, un día de descanso cuando mínimo, y obviamente que se reforma la Ley Federal del Trabajo, y obviamente deberán de trabajar los trabajadores en el periodo del sábado, pero deberán de descansar preferentemente en las tardes. Y en cuanto a los incisos H e I, que es la capacitación y adiestramiento y la integración de las comisiones mixtas, pues ahí ya te las tendrás que ver con el inspector federal del trabajo por incumplir con esta obligación, porque serás acreedor a una multa o inclusive con el cierre de suspensión de actividades de la fuente de trabajo. En cuanto al elemento compulsorio o la fuerza sindical, tenemos las cláusulas de ingreso, las cláusulas de expulsión, el reglamento interior de trabajo y la existencia del contrato colectivo de trabajo, que por supuesto en esta cláusula de ingreso se estará a lo que diga la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. Obviamente que la cláusula de ingreso es como cuando una persona quiere ingresar a un club, va quien quiere entrar, quien no quiere, si no entra,
Y en cuanto a la cláusula de expulsión es cuando vas a expulsar a un trabajador sindicalizado, es cuando se integren las 2/3 partes de los agremiados del sindicato y se debe de respetar la garantía de audiencia antes de ser expulsado. Obviamente habrá que analizar los estatutos sociales para saber qué dicen las causales para expulsión de uno de sus agremiados. En cuanto a las violaciones, obviamente que estas violaciones son las que indica el reglamento de inspección federal del trabajo cuando se indica que algo no anda bien en el contrato porque pues no cuenta con los mínimos establecidos por la Ley Federal del Trabajo o no se respetan los máximos permitibles por la Ley Federal del Trabajo. En la siguiente cápsula veremos lo relacionado a los derechos y obligaciones también del sindicato. Obviamente estas obligaciones de los patrones y los sindicatos los veremos más a detalle en la siguiente cápsula. Y prohibiciones de los sindicatos con motivo de la reforma laboral. Están consignados en los artículos 110, 132, 133 de la Ley Federal del Trabajo, 377 y 378 de la misma ley. De estas obligaciones de los patrones deberán de entregar cuando menos al trabajador un ejemplar impreso del contrato colectivo inicial o su revisión cuando éste sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como también cuando se emita la convocatoria para la legitimidad de un contrato colectivo. Recuérdese que cuando ya hay un contrato depositado es necesario legitimarlo. Es necesario también fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que se solicita por parte del sindicato o en su caso el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en los procedimientos de consulta para la solicitud de constancia de representatividad y la ratificación de los acuerdos ya negociados. Es necesario también implementar un acuerdo con los trabajadores respecto de un protocolo para prevenir la discriminación, acoso y violencia en todos sus aspectos, así como también se debe de erradicar el trabajo forzoso infantil. Hay que abstenerse de realizar las deducciones correspondientes por concepto de cuotas sindicales ordinarias. Cuando manifieste el trabajador por escrito su voluntad de que no les sean descontadas. Obviamente, dentro de estas prohibiciones de los patrones está la de obligar a los trabajadores por coacción a afiliarse o a retirarse de un sindicato. Realizar cualquier acto tendiente a ejercer el control sobre el sindicato al cual pertenecen los trabajadores. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de su actividad sindical mediante represalias explícitas o implícitas hacia los trabajadores. En cuanto a las obligaciones de los sindicatos, también hay algo muy importante que es el de adecuar sus estatutos conforme a las nuevas reglas en materia de democracia sindical, la rendición de cuentas, la equidad de género, también ahora pueden contender estos puestos las mujeres, debe de haber una democracia sindical para que los mismos miembros de sus agremiados puedan aspirar a ser el dirigente de la directiva sindical. Ahora también tendrán la obligación los sindicatos de darle el conocimiento a sus agremiados en qué se gastan las cuotas sindicales, cuánto dinero hay en el sindicato, si hay mejoras para sus agremiados o las instalaciones del sindicato. Y es necesario también legitimar los contratos colectivos ya existentes o depositados ante las juntas de conciliación y arbitraje por parte del sindicato. Otro aspecto que deben de llevar a cabo los sindicatos es informar a la autoridad laboral los cambios de su directiva, las modificaciones de sus estatutos, las altas, las bajas y sus afiliados. Las prohibiciones de los sindicatos son los siguientes: participar en esquemas de evasión de contribuciones o incumplimiento de obligaciones patronales, ejercer actos de violencia, discriminación o acoso o hostigamiento sexual, simular consultas o procedimientos de democracia sindical, obstaculizar la participación de los trabajadores en los procedimientos de elección de sus directivas, cometer actos de extorsión o obtener dádivas del patrón.
En la siguiente cápsula veremos lo relacionado con algunos aspectos procesales en relación a la forma de acreditar algunas prestaciones extralegales cuando existe en la secuela del procedimiento algún mejor derecho que es superior a la ley federal del trabajo. De los pactos colectivos de trabajo y las prestaciones extralegales. Cuando existe una prestación extralegal consignada en un pacto colectivo de trabajo, la carga de la prueba sigue siendo del trabajador. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay una prestación extralegal o superior a la ley federal del trabajo, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las indemnizaciones por despido injustificado se cuantificarán en lugar de 90 días de salario diario integrado en función a 150 días de indemnización constitucional más 50 días por cada año de servicios en comparación a los trabajadores comunes y corrientes que disfrutarán una indemnización de 20 días por año. En lugar de los 15 días de salario de aguinaldo, por ejemplo, deberán de recibir 30 días de salario por concepto de su aguinaldo. Y así sucesivamente, así me puedo ir con varios ejemplos. Sin embargo, aquí lo que quiero que quede claro es que ustedes tienen la carga de la prueba en la secuela del procedimiento para acreditar la prestación extralegal y no basta con el dicho del trabajador en su demanda para que prospere la procedencia. Ya hay criterio definido que para el caso de una prestación extralegal tiene que acreditar dos extremos el trabajador, que tiene derecho a ello y cuáles son los presupuestos necesarios para ello. Ahora en la siguiente cápsula veremos las fases de implementación del nuevo sistema de justicia laboral de los centros de conciliación y registro laboral. De la instalación de los centros de conciliación y registro laboral. Tomen en cuenta que la reforma a la Ley Federal del Trabajo se llevó a cabo el 31 de mayo del 2019. Y entonces para la implementación del nuevo sistema de conciliación y registro laboral a nivel federal, esta reforma establece un periodo máximo de 2 años para que entren en funciones los centros federales de conciliación y registro laboral y puedan iniciar sus funciones registrales. Y hasta en 4 años para iniciar sus funciones de conciliación, estas conciliaciones más profesionales, tratándose de cuestiones individuales o colectivas de trabajo. Pero en el caso de los tribunales laborales federales, se establece un periodo máximo de 4 años para iniciar en operaciones. A nivel local, la reforma laboral establece un periodo de 3 años para que inicien operaciones en los centros locales de conciliación y los tribunales locales laborales. No obstante lo anterior, la reforma laboral se encuentra definida en 3 etapas de manera escalonada para que inicie en todo el país, y en la primera etapa ya se sumaron los estados de Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. En tanto que en la segunda etapa se van a sumar los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo. Y a nivel federal, los cuales ya arrancaron en el nuevo modelo a partir de este año. Obviamente que en el Poder Judicial ya se empezaron a implementar los nuevos tribunales laborales. Si ustedes le dan clic a la página del Consejo de la Judicatura Federal, ya van a encontrar tribunales laborales para los temas sindicales exclusivamente, y obviamente que el nuevo sistema tendrá que arrancar a lo ancho y largo de todo el territorio nacional. Vean por favor las indicaciones que les doy para la entrega de sus actividades.